Coldaras, 8 de febrero de 1939, frontera con Francia. La nieve cubre el camino, las montañas, el valle, la tierra entera. Una nieve que ya es hielo. Así todo tiene un resplandor mineral. Jirones de niebla estarcen los contornos bajo el cielo rojo de la puesta. Un cielo de juicio final. Se terminaba un drama y empezaba otro. Entre enero y febrero de 1939, unas 100.000 personas cruzaron a Francia por los pasos del sector del Valle de Camprodon. Civiles, militares, presos nacionales, brigadistas internacionales. Este fue el último territorio republicano de Cataluña. Todavía hoy en día podemos encontrar restos de los enfrentamientos que se produjeron por estas tierras. Brigadistas procedentes de una veintena de países se concentraron por los pueblos de la comarca en espera de ser repatriados. Organizaron actos culturales. Planearon derrocar otras dictaduras. Todos habían llegado a España con la voluntad de defender sus ideales y luchar contra el fascismo. Una gran masa de gente se abocó a la frontera huyendo de la guerra y de las posibles represalias. Emprendieron un largo y difícil viaje a través de los Pirineos, trepando a pie por los cuellos de montaña a alturas de hasta 2.300 metros. No se imaginaban el largo periplo que todavía les esperaba una vez llegados a Francia. Las familias fueron separadas, mujeres y niños por un lado, hombres por el otro. Los militares fueron desarmados. Unos y otros fueron conducidos a campos de concentración. Un infierno sobre la arena. Los hombres ahí sobreviven bajo tiendas de fortuna y chozas de paja que ofrecen una miserable protección contra la arena y el viento. Para coronar todo ello, no hay agua potable, sino el agua salobre extraída de agujeros cavados en la arena. En la frontera se organizó un improvisado traslado de heridos a través de las montañas. No todos llegaron a Francia. Algunos de los refugiados regresaron a España. Otros se exiliaron de por vida, muchos a Sudamérica. Otros murieron en los campos o en manos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos sobrevivieron a los campos nazis. Otros fueron de los primeros en entrar a París liberando la ciudad. Hubo brigadistas que no pudieron regresar a sus países de origen y otros fueron perseguidos por ser considerados comunistas. Un sector olvidado por la historia que fue de vital importancia para las miles de personas que pasaron por ahí. Poblaciones fronterizas que en poco tiempo tuvieron que improvisar hospitales, centros de acogida, orfanatos. Poblaciones que fueron bombardeadas por los nacionales y sus puentes destruidos por el ejército republicano en retirada. Lo que había pasado en España era en realidad no simplemente una guerra civil, sino el inicio de una revolución.